Bendiciones, mis hermanos, gracias por esta nueva oportunidad para seguir con nuestro tema sobre cimientos de la familia. El domingo pasado vimos sobre los hijos, hemos hablado bastante sobre David y Elí, que subestimaron los hijos que tenían y pensaron que no llegaría a ser tan grave. Y a veces nosotros hemos tomado esa actitud hacia la familia. Lo que está pasando no es tan grave. Lo que está pasando no es tan grave. Entonces, hoy quiero que oremos de primeras, pidiéndole al Señor que nos deje ver lo que es grave. Padre, gracias por cada domingo que hemos podido escudriñar este tema sobre cimientos de la familia. Gracias, Señor, por cada padre, madre que está aquí y porque la palabra sea llevada donde tú quieras. Permite que sea tu Espíritu Santo el que la ministre, el que toque los corazones. Señor, ayúdanos a ver lo que es grave en la casa. Que de pronto estamos diciendo, me da lo mismo que se enoje, me da lo mismo que haga esto. Eso no es grave. Pero de pronto nosotros no nos damos cuenta, Señor, que viene algo muy grave. Ni David ni Elí se imaginaron que el asunto de la casa fuera tan grave, que afectara generaciones. Señor, ayúdanos a mirar nuestros hogares hoy con tus ojos, con los ojos de tu palabra, y a ponerle atención a aquello que decimos no es tan grave. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En sus Biblias, Evangelio de Lucas, vamos a leer la otra parte. Evangelio de Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, ayúdanos, Señor, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Y fue qué? Grande la ruina. La ruina. ¿A quién le gusta? Ninguno nos gustaría la ruina en nuestra casa. En estos días yo predicaba acerca de la plomada de Amós 7:7, donde el Señor le enseña al profeta una visión donde ve al Señor con una plomada en su mano, hecha a plomo, y esta plomada de albañil es colocada sobre el pueblo. Y hoy, hablando de cimientos, hablando de albañiles, hablando de cómo construimos, podemos decirlo de Amós. El Señor le dijo a Amós, ¿qué ves? Y él dijo, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo, Israel, no lo toleraré más. La palabra que usted va a recibir es una palabra que Dios dice, no voy a tolerar más. No voy a tolerar más, y es un esfuerzo, si me lo permite, de Dios por llamar nuestra atención, nuestros corazones al arrepentimiento y a un cambio que necesitamos. A levantar un clamor por nuestros hogares, pero un clamor de verdad, y no solo un clamor, porque de pronto usted y yo oramos mucho,
pero vivimos de otra manera. Y acuérdese que la palabra allá en Apocalipsis dice, tienes nombre de que vives. Entonces muchos dicen, no, pero ella ora, pero ella ayuna, es una mujer de oración. Pero nadie sabe lo que somos en la casa, amadas. Amados padres, amados hermanos. De pronto tenemos nombre de que este es el ujier, él es el copastor, él es el siervo, él es la sierva. Pero nadie sabe lo mal que hemos vivido en la casa. Por eso el Señor dice, yo no las toleraré más. Pero ese no toleraré, menos mal que no tolera. Porque si el Señor tolerara, nosotros iríamos de mal en peor. Pero cuando alguien dice que no tolera, es porque va a colocar un pare. Y de eso hemos estado hablando, de los cimientos. Y acá me gusta la de Lucas porque dice fundamento, porque dice tierra. Nadie, aunque nosotros conocemos y hemos visto casas hechas sobre la tierra, sabemos el peligro que tienen porque no son estables y porque cualquier cosa se va a venir al piso. Usted no cava, cavar, oh Dios mío, requiere mucho esfuerzo. Usted dice que no, trate de hacer un hueco de 1 metro. ¿Cómo se demora? ¿Cómo es de difícil? Cavar y ahondar, no ser superficiales. De eso nos habla la palabra. De ser capaces de estar comprometidos a esforzarnos para cavar. Pero también capaces de comprometernos a ahondar, a no ser superficiales. Y cuando hablamos de los hogares somos muy superficiales. ¿Cómo están? Muy bien. Y pensamos que porque vemos una pareja y conocemos muchas y son de testimonio lindas parejas, pero también vemos gente que se da muchos besos, se da mucho las manos en público, pero todo eso es una terrible apariencia, porque de puertas para adentro no es eso. Pues el Señor dice, no voy a tolerar más eso. También vemos tantos hijos tan bonitos en la iglesia, tan hermosos, niños y niñas tan amables, que uno dice, qué niña tan linda, qué niño tan lindo. Y a veces soñamos, ay, si mi hijo se fijara en esa niña. Y soñamos las madres, ay, si mi hijo se fijara en esa niña. Pero nadie sabe lo que es esa niña con los padres. Porque somos una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Pues el Señor dice, no toleraré más. Voy a pasar la plomada sobre mi pueblo. Voy a poner plomada de albañil. ¿Para qué se puede poner la plomada? Para saber lo que está torcido o lo que está derecho. Pues hoy el Señor va a poner esta plomada de la palabra. Y voy a empezar, ya voy a dejar a los hijos en paz porque usted dirá otra vez la hermana va a decir sobre los hijos. Espero que los hijos hayan enternecido su corazón por la palabra, que hayan sido dóciles al Espíritu Santo y que decidan amar y honrar a sus padres. Bueno, y si no los pueden amar, porque ellos no son dignos de ese amor o no se lo ganaron, entonces simplemente hónrelos. Acuérdese, si usted, la Biblia no dice que los ame, sino que los honre. Pero la palabra de Dios dice que hay muchas formas de honrar. No solo besos, el beso es una honra. Los detalles son una honra, pero no hay nada como honrar que escuchar y obedecer. Empezamos con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. ¡Wow! Y es peor que un incrédulo. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 7 dice, vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Qué lindo, ¿no? Dando honor a la mujer como a vaso frágil. Como un vaso frágil. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué estorba la oración? El no vivir sabiamente con la esposa. Y si alguno no provee para los de su casa, ha negado la fe. Esto no tiene sombra, esto
Esto no tiene vuelta de hoja. Hablo a los esposos. ¿Cuál es el cimiento? El cimiento que hoy vemos para edificar nuestras casas, no superficiales, sino que duren para muchas generaciones, es que nosotros debemos ser proveedores. El hombre es el proveedor de su casa. Y quiero que usted se quite la idea de que siempre la Biblia habla solo de proveer dinero. Hay hombres que no van a tener dinero. Hay hombres que se pueden enfermar. Hay hombres que ya no pueden trabajar. Y eso es necesario que lo hablemos porque cuando un hombre queda sin empleo, sin trabajo, va a ser difícil. Y se puede soportar con eso varios tiempos. ¿Un mes? 2 meses, ¿cuánto soportaría usted? Bueno, 1 año. Y usted puede trabajar, si usted Dios la bendice y trabaja, ayudarlo a él y sustentar la casa. Pero el principio acá es que el hombre es el sustentador. Pero no solo de lo que se necesita económicamente. Un hombre que provee, que da a su familia, no que sea la mujer la que da. La mujer puede ayudar, puede colaborar, pero la Biblia dice que es el hombre que es el proveedor. Y no solo de dinero, sino de afecto, de amor, de comprensión y de vivir sabiamente. Que los hombres puedan ser tan sabios para vivir con su esposa y con sus hijos. Realmente se necesita sabiduría para vivir y para mantener un hogar. Y que le dé a ella mucho honor. ¿Sí ve que puede proveer honor? ¿Sí ve? Y mire lo que dice la palabra. Puede proveerle allí un trato como lo que ella es. Ella es coheredera con él. Tienen el mismo Dios, la misma salvación, la misma fe. Ahora, yo sé que muchos están diciendo, ¿y qué pasó con Efesios? Vamos a Efesios, solamente quería empezar con este verso, pero volvemos a donde están. Hemos dicho que aquí en Efesios capítulo 6 es donde están los cimientos para la familia más claros que tiene la Escritura, aunque hoy otra parte de las Escrituras donde están los cimientos. Pero ¿qué dice capítulo 6? Ya hablamos a los hijos. Vosotros padres, ya lo hablamos. Siervos, habla a los siervos. Y luego empieza a hablar sobre el esposo y la esposa. Capítulo 5. Vamos a devolvernos porque empezamos con los hijos. El capítulo 5 dice así: someteos unos a otros en el amor de Dios. La esposa se tiene que someter al esposo y el esposo a la esposa y los hijos a los padres. ¿No dice ahí? Me hacen caras. Mire lo que dice: someteos los unos a los otros. Porque a veces solo nos gusta donde dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza. Reemplace la palabra cabeza por la palabra original en griego, fuente. Porque el marido es la fuente de la mujer, así como Cristo es la fuente de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No hay escritura más hermosa y delicada para hablar del matrimonio que Efesios capítulo 5. Porque hemos reducido y hemos dicho que lo único que interesa al hablar del matrimonio es que la mujer se sujete al marido y que el hombre traiga plata a la casa. Pues hay mucho más que eso. La Biblia nos enseña que los cimientos en los cuales la casa no caerá y nuestro trabajo y nuestro esfuerzo no será en vano, sino que será perpetuo para generaciones y bendición, es porque nosotros hemos sabido edificar con este arquitecto, con este perito que es Dios. El perito arquitecto, el mejor arquitecto es el Señor, que nos deja esta palabra y nos dice claramente. Pero yo quisiera seguir con los maridos y luego con las esposas. Mire el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó a la iglesia. Entonces empieza, porque es una escritura fuera de serie, porque Jesús se compara con su iglesia a lo que es una esposa y un esposo. Esta es una comparación única. Pudo haber utilizado cualquier cosa, pero dice así como Cristo, ¿qué dice acá? Cristo amó a la iglesia, el marido ame a su mujer. Pero no solo dice que la amó, se entregó por ella. Entonces, un esposo que ama a su esposa y se entrega, o sea, hace sacrificios. Por eso es que nos casamos en un altar. Por eso la mujer se viste muy linda, el hombre también, y se hace en un altar el matrimonio. ¿Por qué el altar? Porque el matrimonio es un sacrificio. Es morir al yo. Es dejar de vivir para mí. Ya el hombre no va a ser como el soltero que llega a su casa, su mamá le sirve la comida y él se acuesta a ver televisión. Y si no quiere alzar los zapatos, no los alza. Porque es vida de soltero. Pero cuando es casado, él llega, hay una cena, hay una atención, pero el trabajo sigue porque hay que ayudarle a la esposa con los hijos, a hacer las tareas, a ir por el mercado, o todo va a ser de la esposa. No, el sacrificio, el matrimonio es un sacrificio. Usted dirá que amarla ya es un sacrificio. Bueno, amarla es un sacrificio, pero un sacrificio es entregarse. Usted ya no vive para usted, sino se entrega para que otros vivan. El esposo entrega su vida por ella y por sus hijos. Dígame usted si esto no es hermoso. Y si esto se cumple, y si esto se hace, pues tendríamos muchos mejores hogares si honráramos la palabra. Es más, si tan solo tuviéramos una mentalidad de sacrificio, de entrega, de amor. Pero déjeme decirle que todavía sigue y que tenemos que mirarlo muy bien. Dice, y se entregó por ella. ¿Para qué? ¿Para qué se entregó? Para santificarla. Cambia la palabra santificar, para apartarla, para habiéndola purificado. O sea, el Señor lavó a su iglesia con la palabra, con su sangre, y la apartó. O sea, que usted no se casa para tener la mujer de todos. Usted quiere que su mujer sea exclusivamente para usted. Porque Cristo quiere que su pueblo sea exclusivo para Él. Por eso lo lava con la palabra, con su sangre, pagó con su vida el sacrificio. No se sacrificó de palabra, sino de hecho, dio su vida. Y el esposo tiene que santificar a su esposa, purificarla, apartarla, así como ella muere para todos los hombres, para todos los exnovios, y se dedica solamente a él, y a él le agrada esa exclusividad. ¿Cómo la mantiene él? La mantiene, ahí lo dice, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tenga ni mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que su iglesia sea sin mancha y sin arruga. Y usted quiere una esposa no manchada ni arrugada. Y esa mancha y arruga significa descuido, vejez. Porque cada esposo tiene la esposa que se merece. Porque está comprobado que cada esposo después de 10 años tendrá la esposa que él mismo ha ayudado a edificar. Así que si usted tiene una esposa que está muy manchada, que tiene muchos peros, porque eso es la mancha, el pero, como cuando usted busca un traje blanco y tiene una mancha, dice, pero está manchado, pero, y ella tiene muchos peros, y fuera de eso, ese traje está arrugado,
porque la ropa arrugada no es bonita, no es presentable, no está bien aunque esté limpia. Y a veces hay mucha arruga. ¿Qué son las arrugas? Pliegues. Hay muchas cositas que se han ido metiendo en la relación, las cuales no queremos pasarle la plancha y no queremos limpiarla, sino que vamos dejando que el tiempo deteriore la relación y ya la relación es manchada y la relación es arrugada, aunque existe la relación. Pues Cristo viene por una iglesia que ha amado, se entregó por ella, la santificó, la purificó para que fuera sin mancha y sin arruga. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Ahí lo dice y es hermoso. A fin, cambia la palabra fin, meta, propósito. El propósito es presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Así también, usted me dice que no tiene que ver, ahí está la palabra así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Tercera vez, desde el versículo 21 que estamos leyendo, tercera vez que dice amén, amén, amén. Amen a sus esposas. Amados, el matrimonio no se trata de quién grita más, de quién manda y quién obedece, sino de amar con un amor, sí, con un amor que desea a su esposa, con un amor romántico, pero con ese amor familiar, donde todos buscan el bien común, donde se busca el bien común, donde hay una alegría de vivir como pareja, porque hay honor, porque él ha decidido amar a su esposa, serle fiel, ser exclusivo para ella y ser exclusiva. Si algo empaña, no solo mancha y rasga, es el adulterio, la fornicación, la inmoralidad, la pornografía, la abusividad en el lecho conyugal, porque muchos necesitan un cambio de cama matrimonial, no solamente porque el colchón está viejo, sino porque no hay respeto, no hay ternura, no hay amor, porque parece que se tratara a veces a la esposa aún con actitudes de prostitución, y que muchas esposas, aunque aman a ese esposo, se han sentido tratadas como si fuesen prostitutas. Y eso es muy delicado, olvidando lo que nos dice la palabra allá en Tesalonicenses, que cada uno sepa tener a su esposa como en honor y en santidad. ¡Qué lindo! Muchos piensan que el honor, cuando se habla de este honor, que es solo para las solteras, el honor de una niña. No, el honor de su esposa, el honor que merece su esposa. Mire lo que dice, y lo leo al pie, 1 Tesalonicenses 4. Dice, porque está hablando de muchas cosas, de la vida que agrada al Señor. Y cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Hay mucha mancha y mucha arruga por el abuso sexual, porque creemos que habernos casado es como un permiso para hacer con el cónyuge lo que nos parece.
o llevarlo a otros. Hay esposos que le dicen a sus esposas que vayan a hacer cosas en lugares, que deje de ser mojigata, santurrona. Y cuando resulta esa esposa está manchada, arrugada, contaminada, vuelta a nada. Cuando uno se casa es exclusivo para él o para ella, como Cristo dio su vida por su iglesia, por los que lo aman, lo reciben y lo aceptan como Salvador. No por todos. Él murió en la cruz por todos, pero no todos se comprometen, no todos son su esposa. Y déjeme decirle, la cuarta vez, porque la Biblia lo dice, amén, amén, amén. Y me gusta lo que decía un pastor cada rato, Dios no me llamó a comprender a mi esposa sino a amarla. Por lo demás, el verso 33, cada uno de vosotros, ame, 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 como a sí mismo. Porque nadie, mire el versículo 29 de Efesios, estamos otra vez en Efesios 5:29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que hace, la sustenta y la cuida. Usted sustenta y cuida a su esposa, la ama, la honra, la respeta como mujer, como vaso frágil que dice Pedro, la respeta como mujer, la respeta como persona. O piensa que ya es suya y puede hacer con ella lo que quiera. Qué palabra tan fuerte nos dejó el Señor aquí en Efesios. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre. Oiga, ¿por qué no dice la mujer? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Usted lo ha notado? Que la orden no es para la mujer, sino para el hombre. El hombre tiene que dejar. Y si usted me está escuchando y es soltero, pero piensa que hay cosas que usted no puede dejar, entonces no se case, porque el matrimonio no es para usted. Porque el matrimonio implica dejar desde los padres en adelante. A su padre y a su madre. Eso no significa olvido. Significa distancia emocional, significa privacidad, exclusividad con su esposa. Y mire, si usted dice, no, pero ¿quién va a vivir eso? No, sí lo podemos vivir porque está acá. No lo dejó, no está en el cielo ni debajo del mar, como dice la palabra. Grande es este misterio, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Claro, ese misterio que hay entre Cristo y la iglesia. Pero, amados, no es un misterio casarnos y hacer familia. Lo es. ¿Lo puede recibir? Maridos, usted ama su cuerpo, por eso lo baña, lo perfuma, se cuida. ¿Usted cuida y sustenta a su esposa? ¿Ha dejado? ¿O todavía sigue unido a los amigos, a las amigas? Y ellos tienen prioridad, y también su familia, y su cuñado, y su cuñada, y su hermano, y su hermana. Pero a la mujer no nos dejó quietas. A la mujer nos dice en este capítulo, y la mujer respete, pero también dice, sujétese. Sujétese a su propio marido como al Señor. ¿Usted nota que más le dice al marido que a ella? ¿A ella cuál es la orden? Sujetarse. Y sujetarse es un término que militar. Acuérdese que estamos leyendo en Efesios y Efesios fue escrito en griego. Y cuando me habla de sujetarse, me habla de someterme. Desde el verso 21 habla de someternos. Es a obedecerle a alguien por rango, porque someterse es una palabra, es un término militar, o sea que el Señor está diciendo, así como los soldados, un soldado se somete a su general o a su capitán, no porque él sea inteligente, no porque él sea lo máximo, sino porque por rango tiene que obedecerle.
nosotros a veces tendremos que someternos a maridos que según nosotras no merecen someternos. Y he escuchado la frase que uno se somete a quien respeta. A veces el soldado no respeta al capitán. Ya le perdió el respeto porque esa persona no es digna, pero se sigue sometiendo porque por rango militar tiene que obedecer y someterse. Pero lo que Cristo quiso aquí instituir es el orden, jerarquías en un hogar, donde los hijos no son los que mandan. La mamá sola no manda, sino que Dios creó padre y madre. Y de allí viene esa cabeza, esa fuente de autoridad. Por eso les dije, cabeza es fuente. Y cuando la esposa ve al hombre como su fuente, de donde él emana, de donde yo puedo ir y alimentarme para poder ser madre, ser esposa, porque él genera, porque usted podrá vivir sin pies, sin un riñón, pero sin cabeza no vive nadie. Y esa cabeza significa que él guía, que él es timón, que él dirige, pero que él provee. Y aún me da a mí como esposa la provisión para poderme sujetar a él. No es competencia, no es rivalidad, es lo que hace el ejército. ¿Qué hace el ejército? Es un equipo para lograr una misión. Y cada hogar es papá, mamá y los hijos un equipo para poder lograr las metas que se tienen. Espero que usted pueda recibir esto y dejar de verlo como una amenaza. Ahora, a las esposas desde ahí en adelante le dice, respete. O sea, dele honor a su marido. Pero también le dice que ame a sus maridos. Sí, en Tito. Y yo sé que esta porción de Tito tiene, yo sé que si muchos jóvenes hoy la escuchan, van a decir retrógrada, ambigua, anacrónica, machista, pero leo la palabra de Dios. Está en el 2:4. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Ay, ay, ay. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de la casa, algo que pasó de moda. Un desorden por todo lado, suciedad. Y decimos, es que a mí me gusta así. Buenas, mire esa palabra tan linda, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando ven una mujer, todo lo contrario a lo que le hemos leído, la gente dice, ya sabemos qué dice. Y eso que es cristiana. Y en Primera de Pedro dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Qué lindo eso. Qué hermoso poder leer esta palabra y saber que el Señor nos dice, amen a su esposo, respétenlo. Sean prudentes, cuidadosas de su casa, buenas. Amar al esposo es preferirlo, respetarlo, es darle ¿qué? El respeto del rango. Usted no puede como soldado ir a gritar a un capitán o a tratarlo como se quiera. Eso es lo que el Señor quiere, que usted no grite a su marido en público, no lo ridiculice, no lo corrija en público, porque eso a veces es, o él dice una cosa y ella pasa y dice otra, que eso lo vemos mucho en la iglesia del Señor, aún al liderazgo, o en visita cuando vamos, o cuando compartimos, se nota que ella es como contrapunteando contra él, como diciendo cosas que no son, como llevándole la contraria, como que se nota el desacuerdo.
Si usted tiene algo de desacuerdo con su marido, espere llegar a su casa y allí dígaselo. Pero es tan lindo cuando dice que amen a sus hijos. Hoy, cuando en este tiempo las mujeres no aman a sus hijos. Muchos hijos mueren a manos de sus padres, de su madre. Mujeres que abandonan a sus hijos, como dijo Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Y Él mismo dijo que sí, y vivimos esos tiempos. Pero la palabra griega para amar, que aparece aquí, es la palabra filioteknos, de filioteknos. Y esa palabra representa una clase especial de amor. ¿Sabe cuál es ese amor? El amor maternal que necesitan los hijos. Y la idea es que se desprende de otra palabra que es preferir. Así que usted tiene que preferir a sus hijos antes que a otros. Cuidar de ellos, alimentarlos, abrazarlos, cubrir sus necesidades, pero sobre todo ser capaz de entablar con sus hijos una buena relación. Y eso es un reto para cada madre y padre que me escucha. Y amar a cada hijo como si fuera único. Porque a veces queremos amar a los hijos por igual y tratarlos por igual y cada hijo es distinto. Porque esa madre tiene un honor y un privilegio. Es que fue diseñada para ser la receptora y la productora. Y porque esa madre es única. Un hombre puede lavar, un hombre puede planchar, eso no le quita nada. Un hombre puede cocinar, un hombre puede cuidar niños. Pero la mamá, la madre, la mamá fue diseñada como la columna vertebral que sostiene la cabeza, como la columna vertebral que sostiene un cuerpo. Eso es una madre. Ella coordina, ella mantiene, ella sostiene. Yo hoy le pido a las mujeres que me escuchen, vuelvan su corazón a sus maridos, ámenlos. Y también apártense de tanta mala amistad y de tanto vicio que les quita atención hacia sus esposos, aún demasiada internet, demasiada televisión, y llega el esposo y no hay ni quien le hable porque ella está ocupada en otras cosas. Acuérdese que usted se casó y que fue a un altar de sacrificio, que ya no eres soltera y que eres muy bienaventurada cuando aún Dios te ha dado hijos. ¿Cuál es el cimiento que estamos dejando hoy en esta enseñanza? Que el cimiento que nos dice Efesios es que donde hay un esposo y una esposa que tienen entrega, servicio y armonía, es una casa que se le va a poner la plomada y el Señor va a decir, está derecha, y que no se va a caer cuando vengan los tiempos de pruebas, de angustias, porque todo hogar pasa por tiempos difíciles, sino que se va a quedar porque está sobre la roca. Así que yo le invito, el cimiento de la entrega, a entregarse por sus hijos, por su esposa, a entregarse por su esposo, por sus hijos, a servir, porque a veces no servimos con amor, servimos porque toca. Y eso es como cuando servimos y mandamos el plato de comida a la mesa y decimos, como decimos los colombianos, ahí está la tragantina, pase si quiere. Y puede ser lo más rico que se sirve en ese plato. Y el plato puede ser de oro. Pero la actitud de desprecio y de desamor quita hasta las ganas de comer. Las ganas de avanzar en la vida. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas, cuántos esposos, cuántas madres, cuántos padres han perdido sus fuerzas y se sienten desboronar porque en la casa no hay una actitud de entrega, de servicio y de armonía, sino de dominio, orgullo? Nadie colabora, nadie quiere servir. Imagínese un hogar donde todos quieren servir. No, eso es precioso. Es precioso pensarlo.
Y tenerlo debe ser maravilloso. Y lo podemos tener. Donde usted no se sienta que lo atiendan, sino que usted es atendido, pero luego, ¿en qué te puedo ayudar? Muchos oramos, clamamos y hasta nos la pasamos reprendiendo al enemigo. Y muchos decimos, es que tengo grandísimas promesas, y amén, hay grandísimas promesas de Dios. Pero tristemente, todo se va en deseo, en suspiro, pasa el tiempo, no vemos nada. Muchos hijos estancados, muchas hijas estancadas, muchos hogares estancados, en ruina, en pleitos, no avanzan. Y algunos me dirán, pero yo sí cavo, y cavo hondo, y trabajo duro. Pero le voy a decir que quita todo en un hogar. Escúchelo. Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo, oiga bien, el buen perfume sobre la cabeza, ya sabe que es cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón. La barba de Aarón, sacerdote, el pastor. Y baja de la casa, y baja hasta el borde de sus vestiduras, hasta el miembro más pequeño, hasta donde sea, llega ese efecto, esa influencia de un hombre que está sujeto a Dios, de una mujer que está sujeta a Dios. Porque es como el rocío. Usted sabe qué hace el rocío, refresca, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Usted quiere bendición y vida eterna? Todos queremos ver a nuestros hijos bendecidos y con vida eterna. Pero no entendemos que los pleitos, que las iras que hablamos y hemos hablado aquí los domingos sobre las iras con los hijos, las iras de los hijos hacia los padres, nos quitan mucha bendición y ponen en peligro hasta la mayor de las bendiciones. ¿Cuál es? La vida eterna. Hoy, al terminar este tema sobre los cimientos del hogar, yo le pido que usted vuelva al Señor, que no se justifique más, porque cuando hablamos de este tema, todos los miembros de la familia tienen excusa y tienen argumento por qué no se sujetan, por qué no obedecen, por qué no aman, por qué no sirven. Todos tienen queja, todos. Y todos tienen argumento. Y yo no voy a decir que de pronto hasta sean los argumentos más correctos y los argumentos mejor elaborados y justificables. Pero él le pide un favor, haga a un lado su argumento y despójese de su orgullo, de su yo, de sus quejas, de su propio yo creo, yo pienso, yo quiero, y mire la palabra y escúchela y pueda recibirla para que Dios envíe mucha bendición y vida eterna y para que todo su trabajo de cavar, de ahondar y de edificar una casa no haya sido tristemente en vano. Oremos al Señor. Padre, gracias, porque en el nombre de Jesús de Nazaret podemos tomar esta palabra, porque Él nos da poder, porque Él nos ayuda para recibir esta palabra tan fuerte que nos das. Para orar sí, para ayunar sí, para buscar, pero para vivir diferente. Porque quieres que vivamos diferente, que amemos a los hijos. Yo como mujer, Señor, oro por todas mis hermanas que me escuchan para que puedan amar a sus hijos, a sus maridos, pero también para que puedan ser hasta cuidadosas de su casa. Porque a veces tú has dado casas, pero qué desorden, qué suciedad. Qué maridos tan mal presentados, como si no hubiera una esposa que le dijera. Qué hijos tan mal. Porque un hogar, porque tú presentarás tu iglesia.
Y cuando alguien presenta a la esposa, todos los ojos están sobre ella, porque esa esposa es la imagen de ese hombre. Porque cuando alguien dice, y miró la esposa de fulano, sí, la conocí. Todo el mundo decimos cómo es y qué tal es. Porque Cristo tiene un fin y un propósito con su iglesia: presentarla al Padre y decirle, está la iglesia por la que yo di mi vida. Y sentirse orgulloso de que viste lino limpio, blanco, resplandeciente. Y el lino son las obras, la conducta. Pero a veces cuando uno dice, ¿quién vivirá con este hombre? La esposa es peor que él y los hijos peor. Porque cuando uno presenta al cónyuge, las personas pueden hacer una imagen de quiénes somos y en qué estamos. Señor, obra hoy en los corazones para que podamos presentar ante ti un hogar digno de ser presentado. Que cada hombre se levante hoy y diga, yo voy a presentar delante del Señor un hogar digno de ser presentado. Unos hijos dignos de ser presentados. Que entendamos nuestro lugar. Que entendamos que ser familia es ser equipo, que no es de una sola persona. Y que cuando vivimos en paz, en armonía, en perdón, porque va a haber riñas, problemas, pero que cuando vivimos en perdón, en servicio, en entrega, vienen muchas, pero muchas bendiciones y sobre todo viene abundancia de vida eterna. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El Señor te bendiga.